Bueno, y abrimos esta ventana al misterio en la noche de los asombros. Hoy vamos a hablar de un personaje antequerano, primer alcaide de la ciudad, que ya habíamos tratado con Juan Campos en esta mesa, pero que tiene detrás una batalla de la que se ha recogido en la historia y que quizás no es muy conocida. Se la vamos a contar en esta noche y para eso ya en esta mesa está Ramón, está Loli y está Chema. Muy buena. Buenas noches, María. Hola. Bueno, buenas noches. Es que es una batalla que tiene varios nombres, ¿no? O sea, no podemos solo darle uno, quizá uno lo han escuchado de una u otra manera. Según ubicación, estrategia y elementos, bueno, la batalla de los cuernos, por el elemento que se hizo para Ahora lo vamos a contar. forjar una estrategia, la batalla del Chaparral, por la ubicación y digamos, la arboleda que había allí, y la Gran Matanza por el número de bajas que se infligieron. O sea, esos son los tres nombres donde se le conocen, pero es más, dicen que podría ser de la primera guerra química. Bueno, se dice que es ¿no? el primer empleo de armamento químico como tal en una batalla. Bueno, aquí en la península ibérica casi seguro. A nivel mundial ya es más complicado. Pero sí es verdad que Rodrigo Narváez, que no era antequerano, era de Úbeda, un ubetense, pues cuando conquistó Antequera en 1410, bajo las órdenes del infante don Fernando, la defendió durante 14 años, porque hasta 1424 falleció. Y de hecho la batalla que nos ocupa la última, ¿no? fue en junio, porque tened en cuenta que todavía estaba el calendario juliano en aquella época, hasta 1582, y esta batalla fue en 1424, pues junio de 1424 fue esta batalla, y nuestro protagonista murió el 20 de noviembre, diciembre de ese mismo año, aunque murió teóricamente de causas naturales, no de... Bueno, se supone, y dicen que es la última batalla de Rodrigo Narváez, fue la última de la batalla, pero yo creo... no. Luego ganó una después de muerto, Bueno, como el Cid. Sí, pero eso ya es otra historia. O sea, otra historia, como decían en Conan, ¿eh? Bueno, es que aparece en numerosas publicaciones este personaje de Rodrigo de Narváez, era un gran personaje. Pues la verdad que sí, porque en la época lo conocía mucha gente, por ejemplo Cervantes escribió sobre él. Y alguien más no... López de Vega. Eso, López de Vega. Pero que vamos, hasta el siglo de oro era un héroe histórico, famosísimo. Y de buenas primeras, pues pasó el siglo de oro, siglo XVIII y XIX, se diluyó en los tiempos. De hecho, cuando se cayó su iglesia, pues tuvo que venir el conde de la Bobadilla, uno de sus descendientes, famoso político liberal del siglo XIX, y hacerle la hornacina que hoy podemos ver en San Sebastián, que es donde descansan hoy en día sus restos. Bueno, además todo ocurre en ese contexto histórico, ¿no? De las dos ideologías luchando por un territorio. Antequera en aquella época era frontera. En realidad era una especie de antequeranos contra granadinos. Granadinos nazaríes y castellanos antequeranos. Bueno, es que hay que decir también que, contrariamente a lo que ocurre hoy en día, ya lo dije en el podcast, las diferencias raciales de lengua y entre los nazaríes granadinos y los cristianos no eran tantas, es decir, la única diferencia era religiosa. De hecho, durante siglos, durante los 700 años de ocupación islámica de España, hay que tener en cuenta que había reinos cristianos vasallos de reinos musulmanes vasallos de reinos cristianos, y que la población había decidido mezclarse con total normalidad, sin ningún problema. De hecho, había también una comunidad judía bastante pujante hasta los reyes católicos, hasta la expulsión. Y no había diferencia ni racial, era como por ejemplo la Yugoslavia de los años 90, ¿no? Había diferentes religiones, pero no había diferencia racial ni idiomática entre la población. Es decir, era una guerra, como muy ha dicho Ramón, de frontera entre los reinos musulmanes, la guerra de religión, y los reinos cristianos. Lo cierto es que es un personaje, bueno, que quizás no se conoce demasiado para lo que marcó nuestro devenir. Imaginaros que la historia hubiera sido diferente y que no hubiéramos tenido a este Rodrigo de Narváez ahí metido, ¿eh? No sabemos cómo estaríamos hoy. Pero aunque no lo creamos, todavía hay herencia sobre eso. Porque, por ejemplo, las famosas Candelarias, a mí me dijeron de pequeña que era por la Virgen de la Candelaria, pero en realidad se supone que es por la quema de estos cuernos, de la hoguera esa, y cada año se celebraba. Vale. Con lo cual,
de ahí más o menos viene. También viene. Que lo tenemos, pero no lo sabemos. Bueno, es que no le hemos explicado a la gente que es que todo esto de la guerra química fue porque... Vamos a explicar la batalla. Sí, es que hay que centrarse un poco. Quemaban cuernos, claro, ¿verdad? A ver, Vamos a explicar el desarrollo de la batalla. Estamos hablando... Jalín Ben Zulema, general granadino a la orden del rey Muhammad. El gran enemigo. Era el malo de la Sí, película. exactamente. Vamos a simplificar el malo. Vamos a hacer un pequeño guión ahora mismo. Ahí está, el malo. Y tenía pues 9.000 soldados de a pie y 1.500 soldados de caballería. Imaginaros, pues tenía nueve divisiones de infantería y una división de caballería. ¿Y qué tenía Rodrigo de Narváez? 300 infantes y 100 lanceros. Es decir, cuatro compañías. La guarnición entera de la Alcazaba de Antequera. Problema, Jalín Ben Zulema venía de arrasar la Sierra Sevillana, es decir, Écija, Estepa y Osuna. Arrasar quiere decir destruir, no tomar las poblaciones para añadirlas al reino de Granadino, sino destruirlas, arrasar, robar todos los animales y coger a muchos cautivos para esclavos, es decir, de los habitantes de esas zonas. Claro, y se le avisó desde Estepa, el alcaide de Estepa avisó a la Antequera, cuidado que va Ben Zulema y va con una tropa impresionante a evacuar la ciudad. Y ahí Rodrigo Narváez dice, no, aquí no se evacua nada, aquí no se evacua nada. Entonces, claro, problema, tenemos un ejército con 4 compañías, 400 hombres, 100 a caballo y 300 a pie, contra 9.000 a pie y 1.500 a caballo. ¿Qué hacemos? Pues había dos cosas. Uno, primero, fijar dónde poner la batalla, porque Rodrigo Narváez, capitán, en realidad hoy sería equivalente a un coronel, un general, en la graduación actual, pues buscó el sitio. Unos dicen que fue en la Boca del Asno, no, según las pruebas arqueológicas se cree que fue cerca de la Peña de los Enamorados, además más probable con el reino de Archidona, que era... Además se encontraron restos de espuelas, lanzas, metales, de esa gran batalla, ¿no? O sea, bueno, pues ahí Rodrigo Narváez, viendo lo que había, pues vio que los cautivos que traían, después que traían también mucho ganado que habían robado de esta ciudad de la Sierra Sevillana. Y bueno, pues ¿qué dijo? Dije, bueno, pues aquí tenemos que crear una distracción, provocar una estampida de los animales y con esto pues nos infiltramos entre ellos. Entonces apañó todos los cuernos de vaca, cabras, pieles de todo tipo, pieles, y calculó más o menos la velocidad del viento, con suerte de que no cambió durante la batalla, sí, de que generó una gran humareda tóxica, por cierto, porque se sabe que los cuernos, la pezuña, tiene toxina, los humos que generan, las dioxinas que generan, tiene toxina, y esto, pues, primero provocó una estampida del ganado que traían después la rebelión de las personas que traían prisioneras también, y luego, claro, Rodrigo Narváez había cogido sus tropas, le había puesto trapo humedecido y se infiltraba dentro de las filas enemigas y iban cargándose a todo soldado enemigo que encontraba. Bueno, para Netflix mínimo, qué barbaridad. Es mejor que cierta monja guerrera, sí. Es que es lo que yo decía en el vídeo, que es muy novelesco. Totalmente. Porque todo parte de una venganza, porque el rey de Granada manda, se cree, a uno de los capitanes que se cree que es su hermano, y Rodrigo Narváez lo mata. Entonces lo llevan sus tropas, el resto de sus tropas lo llevan ante el rey de Granada y se jura venganza. Claro. Entonces viene aquí. Hay que decir que es una zona fronteriza donde siempre hemos estado a base de... De hecho, él fue el primer alcaide y su función era más defender el territorio que cualquier otra cosa. El primer alcalde y el con más redaño de toda la historia de Antequera, porque dio su vida por ella. Bueno, tiene más capítulos, más que aparte de esa gran batalla que le hemos contado, tiene también algunas leyendas por ahí en las que el amor se hace presente y la parte más romántica de Rodrigo de Narváez, que le vamos a contar, si os parece, después de la publicidad. Ahora los contamos. Detrás, romance épico de leyenda, pero también de historia real, que marcó sin duda, como decía antes, lo que es la ciudad de hoy. Yo decía que hemos hablado de la parte más guerrera, ¿no?, de Rodrigo de Narváez al frente de esa gran batalla, la batalla del Chaparral, pero es que detrás también hay una historia medio entre un cristiano, ¿no? Él era cristiano, ¿no? Sí, Rodrigo de Narváez y Avinzarroa. Vale. Este soldado nazarí ¿sí? iba hacia Coín porque había recibido una carta de la bella Jarifa diciéndole que fuera y que se iban a casar, porque su padre estaba en Granada y el padre no consentía este matrimonio, por lo tanto fue. Así que se encontró con Rodríguez de Narváez, tuvieron un combate, pero a buena lid, ¿no? Y entonces Avindarroa le contó su historia, que iba para casarse. Entonces Rodríguez de Narváez le dijo
que si le daba su palabra y volvía a los 3 días, lo dejaba de pasar, con lo cual él le dio su palabra. Se fue a Coín, que es de donde era Jarifa, y se casaron. Pero al día siguiente tenía que volver. Y ella decía que no, que mandara un rescate, algo. Pero por su honor tenía que volver. Rodrigo de Narváez, a ver esto, que era una palabra, que tenía palabra y que era un hombre de honor, escribió al rey de Granada diciendo que tenía prisionero a Vinderroes y que se había casado con su hija, que le diera su permiso porque era un hombre de gran valía. Fíjate. Y entonces me dio y él lo aceptó. Por una de estas cosas es por lo que a Rodríguez de Narváez también le decían el bueno. Fíjate. No solo porque alguna vez era clemente con su enemigo, sino por lo, como ha dicho antes Chema, prefería hacer una estrategia antes que perder a su hombre. Fíjate. Con lo cual le apellidaban eso, el bueno. Bueno, es que hay que decir que, claro, Rodrigo de Narváez, con los soldados que luchaba con ellos en buena lid, es que hay que tener en cuenta que el general Zulema vino en plan arrasando. Ben Zulema era el emir de Granada, el rey de Granada, estaba muy enfadado y estaba de los nervios, por decirlo de alguna manera, porque claro, es que todas las incursiones musulmanas hacia la zona castellana fracasaban. Claro. Era una paliza tras de otra, por decirlo de alguna manera. Cuando matan a su hermano, su supuesto hermano, pues imagínate. Entonces, ¿qué es lo que hace el emir? Pues lo que hace es contratar o hacerse con los servicios de un gran luchador musulmán. Es decir, un mercenario. Vale. Pero con muy versado en armas y, claro, que sea capaz de enfrentarse al héroe, a Rodrigo de Narváez. Pero carente de los valores del mismo. También. Sí, el rey de Granada creía que teniendo a alguien tan versado como Rodrigo de Narváez, pero sin escrúpulos, iba a ganar. Y se dio cuenta que no. O sea, que era un hombre también de honor. Exactamente. Un hombre de batalla, pero también, ¿no? Como lo conocemos ese... Hay que tener en cuenta que era como hijo de un noble frontero, como hemos dicho, y era doncel del rey Enrique III de Castilla y Fernando, que luego fue Fernando II de... O sea, que debía de dominar la palabra, debía de dominar... Y tenía experiencia de su padre de defender sitios fronterizos. Sí, de hecho había estado en Grazalema, había estado en Zahara de la Sierra. En Baeza, o sea, era capaz de defender una zona, ¿no? Claro. Entonces, toda esa digamos, esa sabiduría la trajo consigo a la plaza de Antequera. Bueno, hay una cosa que me ha hecho curioso, lo comentado antes Loli. No se sabe cuándo nació. De hecho, en su vitalicio no se sabe cuándo nació. Pero he deducido yo inteligentemente que si era doncel del rey de Enrique III de Castilla y del rey Fernando de Aragón, y que sí se sabe cuándo nacieron, que nacieron en 1379, en 1380, debemos de creer que si hay alguien que tenía la misma edad aproximada, nació entre los años 1370 y 1380 del siglo anterior, del siglo XIV. Bueno, tenemos que decir que, Antequera, hoy por hoy, yo decía, quizá un personaje muy desconocido. Se tratan en algunos historiadores, y lo decíamos antes fuera de cámara, ¿no? Muñoz Rojas o López Estrada eran personas muy interesadas en la historia que había detrás de Rodrigo de Narváez, pero hoy, si vamos a San Sebastián, ahí está. Yo de pequeña... El féretro con los leones. Efectivamente, ahí están los restos de Rodrigo de Narváez. Eso fue lo que, cuando la iglesia de San Salvador, en cuya capilla descansaba desde su fallecimiento, pues fue demolida en 1850 y algo, y en 1856, pues uno de sus descendientes, de hecho ahí tenemos la hornacina en la que está descansando, sin su espada, ¿verdad, Ramón? Sin su espada. Es que esto es curioso, porque yo preguntaba... que sepamos, no tiene la espada. Yo preguntaba es que había una leyenda urbana, que no es leyenda urbana, es que no es ese féretro, y Rodrigo Narváez tenía su espada, una espada muy parecida a la tizona. Un diseño similar a la tizona de... Muy bonita. Alguien de Antequera, muy conocido, me dice, sí, sabemos quién la tiene, pero ahí se quedó. Vale. A mí me gustaría, yo qué sé, saber, no sé, por lo menos verla, ¿no? Hombre, lo ideal sería que si alguien la tiene. Luego Chema tiene su teoría aparte. Yo tengo una teoría también, que es que, por ejemplo, la tizona y la colada, que estaban depositadas hasta hace relativamente poco tiempo en el Museo del Ejército de Toledo y que ahora están en el Museo de Burgos, ahora se dice que no son del Cid, sino que buscaron una de otros nobles, una arma similar a las que portaba el Cid para exhibirla. ¿Quién sabe? Lo mismo, pues... fíjate, bueno...
Quizá, es una teoría, claro, puede ser. Yo lo que digo que bueno, que siendo parte de la historia, yo eso lo veía más pequeña y decía yo, ¿eso qué hay allí? esa tumba que hay allí, eso que hay pues allí. Es la tumba de, es la tumba de un héroe, lo que pasa efectivamente, es, que hay que quizás retomar y darle visibilidad a esta historia. Mucha gente además piensa que allí el que está enterrado es Fernando de Aragón. Sí. Que está en Igualada, por cierto. Entonces, la verdad es que hay que mirar la historia. Efectivamente. Y si es de tu ciudad, mejor. Claro, totalmente. Además, es que todo es muy novelesco, porque por ejemplo Arturo Pérez Reverte, en su novela Cidi, él hablaba del término de historia de frontera, con referencia a Cidi al Cid. Y claro, esto es igual, ¿no? Y además yo decía en el vídeo, digo, bueno, es que este es un héroe olvidado, ¿no? Pero por toda la ciudadanía, ¿no? No sé, es que la historia, siendo una historia tan chula, ¿no? Aunque hay historiadores, por ejemplo, Juan Campo opina que no está muy sesudamente documentado esta historia como tal, pero bueno, ahí está. También la famosa historia de cuando hacían las Candelaria, no el día de la Virgen de la Candelaria, sino el día de Santufemia, el 16 de septiembre, y mi madre y mi abuela me contaban que era que en una de las famosas batallas lo que hicieron fue simular que la ciudad estaba incendiada, dijeron candelas por todos lados y claro, la toparon y dije, no, ya la han tomado y siguieron para adelante. O sea, que era una de las estratagemas que habían notado en una de esos roces. Pues hay que tener en cuenta que hasta la caída de Málaga en 1480 hubo guerra fronteriza porque el reino de Archidona prácticamente aguantó prácticamente hasta el final, hasta 1480 por ahí. Ya con la caída de Málaga en 1480, 1481 ya digamos que dejó de haber esa tensión fronteriza. Y se fueron. Se fue más hacia Granada ya. Así es. Pues ya hablaremos, María, ya hablaremos de estos artículos en la historia perdidos, que no saben dónde están. Podemos hacer una especie de alegato a Monument en la película donde investigaba quién tenía esos objetos. Uno de ellos es la espada de Rodrigo Narváez, pero luego hay otra. Hay otra espada también perdida, ¿eh? Sí, luego también están los pendones del ejército de Rodrigo de Narváez, que se ponían en una iglesia aquí en Antequera, ya hablaremos. Bueno, de todas maneras, Juan Campos sí, ¿verdad? Que dijo que el pendón no era tal, que mejor dicho, la casulla no era tal, que era un tejido nazariel que habían añadido. Pero no me refiero a eso, me refiero a los Bueno, al final vamos a tener que invitar a Juan, ¿eh? Al final invitamos también a Juan porque tendrá mucho que decir de todo esto y además conoce bien la historia. Vamos, Loli nos tiene que contar en otra ocasión la otra historia de Rodrigo Narváez, que es así que... Esa está muy bien. La batalla que ganó después de morir. Que esa historia es de uno de sus herederos, es de su hijo, de Hernando de Sí, pero no tengo otra cosa que y hay dos leyendas, hay una de las llaves de la ciudad que está, y otra de las legendarias o guerreras de Antequera, donde las mujeres participan en una batalla y son las que defienden la plaza de Antequera. Pues listo, lo voy a dejar aquí, abierto a esos dos temas. Efectivamente, le vamos a contar todo eso en el próximo capítulo de La Noche de los Asombros y cerramos el capítulo también de batalla. Esas plataformas de streaming, hay serie aquí, ¿eh? Eso te iba a decir, nosotros de guionistas servimos, nos ponen una mesa como esta y lo hacemos pronto, ¿eh? Bueno, chicos, pues dejamos esos dos capítulos abiertos, batalla en Antequera, para tratarlas, que como yo digo, yo creo que, aparte de porque llaman la atención, forman parte de nuestra historia. Así que mil gracias. Y ahí quieren, ¿eh? La primera guerra química que esté más o menos documentada puede ser que sea aquí, ¿eh? Ya quedan pocos ejemplares de La Noche de los Asombros. Cuidado. Mi amigo, en papelería San Agustín, porque los puedes hasta dedicar y todo. Perfecto, pues ya lo sabéis, el hombre que no sentía miedo, yo se lo digo, antes de acostarse uno se va al capítulo que más le haya gustado, no tiene ni que seguir un orden, el que más le guste o el que le suene algo, quiera recordarlo, ahí lo tienen en la mesilla de noche y Ramón encantado de dedicarlo, ¿verdad? Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, buena semana y nos vemos en el próximo capítulo. Loli, te hemos dejado tarea, ¿eh? Sí, no importa, no importa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a la Escuela Municipal de Música de Antequera.